Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Llegó por fin a los cines la última parte de la trilogía de Spider-Man con No Way Home, y a pesar de que se siente como el cierre de un capítulo, la culminación de una era, aún así hay muchas cosas que se quedan sin resolver, y por eso en este video te traemos 20 preguntas sin respuesta de Spider-Man No Way Home. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película de Spider-Man No Way Home, así que si no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Suceden tantas cosas sorprendentes a lo largo de esta película con toda esta aventura multiversal que al tratar de cerrar toda la trama es inevitable que nos quedaran algunas preguntas sin respuesta. En primer lugar tenemos cuáles son las reglas para olvidar a Peter Parker, y es que esta es la parte fundamental del final, ya que el hechizo final de Doctor Strange borra a Peter Parker de la mente de todos en la Tierra. Si bien el anonimato le da a Peter el nuevo comienzo que se insinuaba al inicio de la película, nos dejó con muchas preguntas, cuando vimos que no solo olvidaron quién era Spider-Man, sino cómo los personajes que se conocieron a través de Peter Parker continuarán interactuando si es que lo hacen. Como por ejemplo, ¿qué sucederá con esta trama secundaria de Ned y su poder para controlar el anillo de Doctor Strange? Es un punto importante en la historia de Ned, donde tendría que volver a encontrarse con el hechicero supremo, pero no sabemos cómo podría esto funcionar ahora. ¿Y el hechizo de Strange se reduce solo a su dimensión o también hizo que la gente olvidara a los otros Peter Parker? Toda la confusión multiversal parece radicar en que se conectó con la existencia de otros Spider-Mans en otros multiversos, y ahora este hechizo final no parece ser más específico. La magia es complicada y realmente no nos deja saber qué sucede en nada de las otras dimensiones. Incluso no sabemos si los Spider-Mans de Tobey Maguire o Andrew Garfield recuerdan al Peter Parker de Tom Holland. ¿Qué es lo que le sucede a los villanos? Todo el objetivo del cambio de planes de Peter Parker es poder salvar y darles una segunda oportunidad a estos antagonistas. La manera de hacerlo es ayudarlos a cambiar y que sin sus poderes malvados ya no sean una amenaza. En el caso del Doctor Octopus parece que con ello logra tener un cambio de personalidad, esto por una menos malvada, pero el resto no parece que cambiaran en esta parte. Pero estos villanos regresan a su universo justo antes de morir, y Tobey y Andrew que los enfrentaron parecen estar en una línea temporal más adelantada, así que no sabemos cuál fue el verdadero desenlace de estas historias. ¿Y por qué rayos llegó Electro a este universo? Entendemos que el hechizo trajo a todos los personajes que de algún modo conocieran a Peter Parker, en su totalidad villanos, pero ¿por qué este Electro de Jamie Foxx incluso entre ellos? Max Dillon de The Amazing Spider-Man 2 nunca supo que Peter Parker era Spidey. De hecho, Max se sorprende al descubrir en Spider-Man No Way Home que el Spider-Man de su universo era un hombre blanco, ya que él asumió que alguien de Queens que ayudaba a los pobres sería negro. Y esta misma pregunta aplica para Venom, porque hasta donde hemos visto, la aventura de Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, no tenía conocimiento de la existencia de ningún Spider-Man, así que él tampoco debería de transportarse al MCU. Y si llegó a este universo la gente que conocía a Spider-Man únicamente fueron villanos, porque también pudo haber saltado a este universo personajes que compartieran el secreto, que no necesariamente iban a hacer estragos y ser localizados como villanos, tal como por ejemplo Mary Jane, o vamos, la tía May de The Amazing Spider-Man dejó muy en claro que se sabía el secreto. ¿Cómo y por qué Matt Murdock tomó el caso de Peter Parker? El cameo de Charlie Cox como Matt Murdock fue increíble verlo, pero pasó por alto por completo cuando se trata de una explicación. Obviamente se pretendía que fuera más un factor sorpresa, más que realmente nos dieran una explicación sobre ello, pero ¿cómo logró Matt que May aceptara dejarlo tomar el caso de Peter? Es posible que Matt conociera a May a través de su trabajo en Fist ayudando a los menos desafortunados, una causa en la que Murdock Daredevil cree. Además, el mundo entero puede olvidar que Peter existe, pero en el caso de Matt Murdock apenas es su comienzo en su nueva aventura en el MCU. Todo esto esperemos que pronto nos den una respuesta. ¿Y cómo es que el Peter Parker del universo cinematográfico de Marvel nunca mencionó a un tío Ben? Tras escuchar la icónica frase del tío Ben ahora en la voz de la tía May, parece que es una frase que el Peter Parker de Tom Holland no había escuchado antes, y esto hizo que nos diéramos cuenta que durante mucho tiempo asumimos por completo la existencia de este personaje. Lo vemos como Tobey Maguire habla de ello y también Andrew Garfield, pero Tom Holland nunca dice nada. Sabemos por Spider-Man Far From Home que Ben Parker existe en el MCU, ya que Peter usa una maleta vieja con sus iniciales,
Por lo tanto, surge la pregunta de si Peter Parker del MCU alguna vez conoció a su tío Ben. Esta pregunta se nos contesta en la serie de What If, donde precisamente este Spider-Man sí menciona que murió su tío Ben, pero esta serie parece muy alejada de todo lo que nos dejaron ver las películas del universo cinematográfico de Marvel de Spider-Man. ¿Por qué el sentido arácnido de Tobey Maguire no le advirtió? Sí, han sido apuñalados antes y claro, le está yendo bien en años, pero ¿cómo el Spider-Sense de Tobey Maguire no le advirtió que el Green Goblin estaba a punto de apuñalarlo por la espalda? Quizá el sentido arácnido de Tom Holland es más agudo, ya que lo sintió solo porque Norman estaba pensando en causar problemas. Uno pensaría que Norman, preparándose para apuñalar a alguien, desencadenaría una respuesta igualmente dramática ante un peligro inminente, pero parece que al igual que las telarañas, algunos de estos poderes son diferentes. Peter Parker ahora trabajará en el Daily Bugle. En el final nos hacen ver que la vida de Peter cambia por completo. Lo vemos cambiándose de casa a un departamento pequeño y ahora no cuenta con un tutor que lo cuide. Aún está en su último año de escuela antes de que tuviera que ir a la universidad y no sabemos si con un trabajo de medio tiempo sea suficiente para pagar sus gastos. Esto nos hace pensar que va a necesitar trabajar y debido a que su trabajo en los cómics es en muchas historias fotógrafo del Daily Bugle, no sabemos si ahora en el universo cinematográfico de Marvel, Peter Parker busque esta misma profesión, sobre todo porque ahora el dailybugle.net no es un periódico, es un noticiero de internet. ¿Se volverá a conectar con los Avengers? Esta pregunta nos surge porque Doctor Strange claramente le informa que ni siquiera él podrá recordarlo. Esto lo deja fuera por completo del equipo de Avengers y nos deja a los fanáticos con la duda de cómo podrá volver a conectarse con este equipo. ¿Hay alguna manera de que algunos de sus miembros hubiera sido inmune al hechizo? ¿O por el contrario, que conozca a alguno de estos héroes que lo pueda conectar con este equipo? Sabemos que Tom Holland todavía tiene que aparecer en una película más del MCU que no sea una cinta de Spider-Man, así que hay que ver cómo resuelven esto. ¿Y cómo consiguió Peter superar el golpe astral de Doctor Strange? Podemos ver cómo Doctor Strange en la persecución de Peter por el cubo le lanza un golpe donde hace que su proyección astral se salga de su cuerpo. Sin embargo, Peter de alguna manera domina el control de Strange sobre su yo astral. Pero, ¿cómo consiguió Peter, que anteriormente no había mostrado habilidades mágicas y nunca antes había experimentado el plano astral, luchar de esta manera? Es algo que no nos han dado muchas respuestas. ¿Y se volverá a conectar con Ned y MJ? Parece que los planes de Peter eran volver a encontrarse con sus amigos, y por eso acude al café donde trabaja MJ con la intención de presentarse y tratar de hacer que ellos lo recuerden. Pero al verlos felices y sin riesgo, decide que es mejor idea dejarlos en paz y se marcha. Pero no podemos imaginar que no se vuelvan a cruzar caminos, y no sabemos si esto significa que sus amigos jamás lo van a volver a recordar, sobre todo porque podemos ver que MJ usa el collar que Peter le regaló en Spider-Man Far From Home. No nos dice ahora cómo se explica que lo tenga. ¿Y será que Peter ahora conocerá a Mary Jane Watson? Se reveló que el personaje de Zendaya, las iniciales de MJ son por Michelle Jones Watson, y con la idea de que ciertos personajes de un universo existen también en el otro, nos hizo pensar que aún el Peter de Tom Holland podrá encontrarse en el universo cinematográfico de Marvel con una Mary Jane Watson o tal vez con una Gwen Stacy. ¿Y cómo es el nuevo traje de Spider-Man? Sin la ayuda de Tony Stark o Happy Hogan, que ya no conocen a Peter, vemos que ahora su traje tendrá que ser mucho menos sofisticado porque no se puede dar el lujo de usar nanotecnología. Lo vemos con un estilo mucho más simple donde Peter está él mismo cosiendo su traje. No sabemos si esto quiere decir que ahora será un híbrido de sus trajes anteriores, pero seguramente será el reflejo de esta nueva etapa de la vida del héroe. Y con estos villanos que saltaron a este universo, nos surge la pregunta de si en el universo cinematográfico de Marvel existe un Dr. Connors, un Otto Octavius o hasta un Norman Osborn. Seguramente no se verían físicamente iguales a su contraparte, pero Norman Osborn menciona que fue a su casa y que había alguien más viviendo en ella. ¿Será que hay un Norman Osborn también en el MCU y que esté próximo a ser revelado? También mencionó que no existía un Oscorp, pero bien, todo esto podría tener una futura explicación. ¿Y regresarán Tobey Maguire y Andrew Garfield? Nos encantó tener de vuelta a estos personajes y después de tanta especulación por tantos meses, por fin la verdad salió a la luz, pero no nos dejan claro si habrá más de ellos. Múltiples informes han sugerido que los dos Spider-Mans anteriores de las películas de Sony, Tobey Maguire y Andrew Garfield, regresarán junto a los villanos de sus películas. Sin embargo, Feige, Holland y el resto del elenco de Spider-Man No Way Home han negado el rumor.
pero sabemos que no podemos confiar en ellos, nos mintieron antes y podrían estar volviendo a mentirnos. ¿Y qué sucederá con el nuevo simbionte? La escena posterior a los créditos de Venom Let There Be Carnage mostró a Eddie Brock de Tom Hardy siendo transportado inesperadamente a otro mundo en donde existía Peter Parker de Tom Holland. Ahora vemos que un residuo del simbionte se quedó en el MCU, y esto sabemos que solo abre la puerta a que un nuevo personaje sea el huésped de este nuevo alienígena. Y por su parte, ahora que Venom sí conoce que hay un universo con muchos más superhéroes, ¿cómo se conectará todo con el universo de Sony? Sabemos que por lo menos en la realidad de Morbius hay un Spider-Man que pudimos ver en el tráiler gracias a un póster. No nos dejan claro cómo se conectará todo este caos de No Way Home, no solo con esta cinta, sino con el resto de las películas de Sony. Y para acabar, ¿se ha estabilizado verdaderamente el multiverso? Doctor Strange lo dijo mejor: el multiverso es un concepto demasiado complejo que aún no se ha entendido. Aunque Strange parece haber contenido el multiverso y lo protegió del caos, su hechizo puede ser solo temporal, y con lo que sucedió tanto en la serie de Loki como en la escena postcrédito, nos dejan muy en claro que aún hay muchas cosas inestables. Y bueno, estas fueron las 20 preguntas sin respuesta que nos dejó Spider-Man No Way Home. De igual manera, si te interesa conocer qué pasará con Spider-Man con su futuro después de Spider-Man No Way Home, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.